Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy la pediatra del equipo y la verdad es que es un gusto estar acá con ustedes y quiero empezar el agradecimiento a la doctora Monjes porque un día me dijo: Fer, ¿qué te parece si estos pacientes los empezamos a ver todos juntas? Yo no sabía ni de qué me estaba hablando, ni de qué se trataba, ni nada. Les soy sincera. Y bueno, me puse las pilas, fue un placer empezar a trabajar juntos, trabajar en equipo, es un desafío, porque bueno, tenemos que interrelacionarnos, intercambiar, aceptar lo que piensa el otro, el punto de vista del otro, pero también uno crece y mucho. Bueno, y también el otro gran agradecimiento es hacia FAME Argentina, porque me dieron la posibilidad de crecer junto con ustedes y bueno, y también la responsabilidad de estar acá y poder transmitirles parte, porque había muchas sesiones que eran simultáneas, parte de lo que escuché. Pero sí sepan algo con lo cual me vine muy feliz, es que realmente no encontré casi nada nuevo. Todo lo que se escuchó de la parte clínica, no de la investigación, nosotros estábamos al tanto. Tanto que cuando nos dieron en la primera charla, como dijo la doctora Monjes, con una sesión pre-congreso, digamos pre-jornada, que era evaluación interdisciplinaria de los pacientes con atrofia espinal, nos dieron el consenso de seguimiento del año 2007, con nosotros ya habíamos hecho el curso con eso como base, con lo cual sentí que bueno, que estábamos por lo menos en un muy buen camino, con las mismas dificultades que en Estados Unidos, probablemente con menos tecnología y con más dificultades para adquirirla, pero con la misma línea y con el mismo objetivo final. Por lo tanto, siéntanse como muy tranquilos, que no, acá se les da a los pacientes el 98% de las mismas cosas que se les da a los pacientes en Estados Unidos, que uno piensa que es la meca y que en realidad, digamos, con diferencias tecnológicas o de dificultades, probablemente reciban los pacientes las mismas cosas. Eso creo que fue lo más importante que recibí en la charla y que realmente se los quiero transmitir porque para ustedes también es una tranquilidad. Bueno, aterrizábamos en Minnesota, lejos, lejísimos, muy lejos. Yo te puse por un error que fue la conferencia número 23 y el objetivo me pareció muy bueno y que probablemente como nuevos objetivos para la nueva comisión directiva sea poder ir pensando en estos objetivos que tomó la Asociación de Atrofia Americana, porque bueno, unir a los investigadores y a las familias parece algo muy difícil. Las familias en general sienten que los investigadores están muy lejos y esto de verlos todos juntos, desayunando juntos, charlando juntos en los pasillos, creo que enriquece mucho y les da muchas tranquilidades a las familias y a los pacientes. Los objetivos eran permitir el trabajo cercano entre las familias y los investigadores, mostrar las últimas líneas de investigación, incentivar a nuevos investigadores al campo del AME, educar al paciente y a la familia sobre los cuidados básicos de la enfermedad e informar a los pacientes y a las familias los últimos progresos en investigación. Como les dije, la jornada para padres era intensísima, simultánea. Yo trataba de tomar nota de una, me escapaba a la otra, marcaba cuál podía ser, volvía a la última. La verdad que me agoté, pero bueno, les digo que el resultado fue excelente. Había jornadas de educación interdisciplinaria dedicadas a los profesionales, que se fue todo el primer día. Los cuidados especiales según el subtipo de la enfermedad, cuidados ortopédicos, respiratorios y nutricionales. Se habló mucho sobre la calidad de vida, otras opciones de comunicación y juguetes adaptados, otras terapias físicas como la hidroterapia, la yoga, la terapia ocupacional y las terapias físicas propiamente dichos. Hubo muchas charlas respecto al colegio y cómo insertar a estos pacientes en la vida de los pacientes, en la vida cotidiana, cómo acompañar al final de la vida, cuáles eran los derechos de los pacientes con discapacidad. Muchos pacientes mostraron su testimonio en charlas a lo largo de los días y muchas familias y los abuelos también contaron, y la verdad que la mirada de los papás y de los abuelos a mí en lo personal como pediatra y como madre y como persona me ayuda muchísimo.
La organización, teníamos desayunos comunitarios, espacios de cuidado de los pacientes, porque muchos papás dejaban a los chicos en espacios de cuidado para poder participar de las charlas. Hubo conferencias para los padres, simultáneamente los diferentes charlas de los investigadores y eventos recreativos a la tarde, en la cual nos hemos divertido mucho. Algunas fotos son mostrables y otras no tanto. Bueno, a la mañana comenzábamos el desayuno con las familias. Los chicos se iban ubicando en las zonas, se registraban en el lugar de cuidado, los papás los dejaban y ellos iban a distintas actividades. Los más chiquitos tenían una sala que era para quedarse a jugar con ellos, los intermedios también. Esto es uno de los eventos de la noche donde las familias se disfrazaban y participábamos todos de los eventos, las carreras de sillas de ruedas, investigadores y pacientes. Por supuesto que los pacientes ganaron el 100% de las competencias porque, bueno, ellos la tienen incorporada. Y ahora vamos un poco al temario. Interdisciplina en el cuidado del paciente con atrofia espinal. ¿Esto qué quiere decir? Hay 3 líneas de pensamiento respecto a la enfermedad. Una es la investigación, que ya fue desarrollada, actualización científica y nuevas líneas de trabajo. Otra, el cuidado propiamente dicho, aprender a cuidar a estos pacientes a través de talleres de educación continuas y de redes interdisciplinarias para que todos los profesionales tengan la posibilidad de estar relacionados y estar actualizados con el manejo de los pacientes. Y la otra parte muy importante es el apoyo a las familias a través de talleres y de redes de contención. Cuidados respiratorios. Esto es un poco una mix entre lo que hablaron los kinesiólogos, los neumonólogos. Traté de juntar todo para no hacer una charla muy extensa y traté de extraer a través de la charla de Mary Jo, que es la neumonóloga que atiende a estos pacientes en UTA, los criterios más importantes. Si algún padre o alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que me la pueden hacer en cualquier momento. Esto es una charla que le tiene que servir a ustedes y si ustedes se llevan una duda, entonces no sirvió. Identificar los efectos de la atrofia espinal sobre los músculos respiratorios, la debilidad y las alteraciones fisiopatológicas para saber qué es lo que uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Identificar cuáles son los momentos de derivación oportuno del paciente y cuáles son las opciones de cuidado. El fallo respiratorio, quiere decir la claudicación respiratoria, quiere decir en términos para los papás que esa caja torácica no sirve más para respirar, es una causa frecuente de complicaciones en los pacientes con atrofias. Les quiero explicar por qué y por qué nosotros insistimos tanto y los kinesiólogos insisten tantos. Los pacientes con atrofia espinal tienen una característica muy particular. Los 3 tienen la misma caja torácica, pero algunas diferencias respecto al subtipo. La pared torácica es blanda y es flexible. Se fatigan, el músculo se agota, tiene poca capacidad y se agota. El diafragma, ¿cómo era con el del medio? El diafragma, que es el músculo inferior, es el músculo principal en estos pacientes y es el que está menos afectado. En cambio, los intercostales, que son los músculos que están entre las costillas, son los músculos propiamente enfermos y los que primero se afectan en los pacientes con atrofia espinal. Esto hace que el tórax se colapse, ¿sí? Y que tenga esta forma de campana. En los pacientes con atrofia tipo 2, el tórax es igual y el diafragma sigue siendo el músculo principal respiratorio. Los pacientes con AME tipo 3 tienen menos de estas características torácicas, pero tienen como causa de su fallo respiratorio las apneas obstructivas, que quiere decir la dificultad de la respiración adecuada en el momento que están durmiendo. ¿Por qué? Porque se obstruyen, porque la debilidad de la pared hace que se colapse y como se dice, la entrada de aire esté obstaculizado, y suelen tener debilidad muscular en la adolescencia o más en la adultez joven, porque la enfermedad evoluciona y puede tener las mismas, digamos, es el camino final común a las otras causas de atrofia. ¿Qué pasa cuando el músculo es débil? La tos es inefectiva, no moviliza las secreciones. Ustedes saben que como personas sanas nosotros tosemos aproximadamente 20 veces por día, aunque no estemos resfriados ni nada, para limpiar nuestras secreciones. Estos pacientes eso no lo pueden hacer o lo hacen de manera poco efectiva. La debilidad muscular hace que la parrilla torácica y el tórax se desarrolle poco y el pulmón se desarrolle poco.
Las infecciones respiratorias son recurrentes y a su vez entramos en un círculo vicioso que el paciente está infectado, está enfermo y tiene menos músculo, digamos, tiene mayor debilidad muscular y se produce lo que se llama la hipoventilación del sueño. Se los voy a transmitir en lenguaje para los papás. Ustedes saben que cuando uno respira, como producto de la respiración, produce un gas de desecho que sería el dióxido de carbono. Entonces nosotros metemos oxígeno, nuestros pulmones usan ese oxígeno y desechan dióxido de carbono. Cuando nosotros respiramos inadecuadamente, y esto les pasa a los pacientes en la primera etapa en el sueño, este dióxido de carbono no sale porque no hay mucho intercambio, no hay un fuelle que nos limpie, entonces se acumula dióxido de carbono en la sangre. Quiere decir que este oxígeno que es de residuo se empieza a acumular con complicaciones a nivel de los músculos respiratorios, a nivel central y un montón de complicaciones. Entonces la hipoventilación quiere decir de alguna manera que no nos liberamos del dióxido de carbono, que es el residuo de nuestra respiración, y hay que apoyarlo. ¿Cómo se cambió la historia natural de los pacientes con atrofia espinal con un tratamiento intensivo respiratorio? Porque existe la complicación final de todos los pacientes con AME, las perspectivas y la sobrevida cambió a partir de un tratamiento intensivo. Tratamiento precoz de las infecciones, vacunación ampliada, con máquina de la tos, ahora voy a detallar un poquito más estos temas, con la movilización mecánica de las secreciones, con la alimentación con sonda nasogástrica o tubo de gastrostomía y con la ventilación invasiva o no invasiva según el momento evolutivo y el tipo de paciente. Los objetivos del manejo respiratorio crónico son normalizar los gases en sangre, el oxígeno y el dióxido. El oxígeno es lo que entra, que necesitamos, el dióxido es el residuo que hay que sacar. Mejorar el sueño, estos pacientes debido a que tienen una mala movilidad de las secreciones, se mueven pocos, duermen mal. Facilitar el cuidado en el hogar de estos pacientes, que es uno de los objetivos finales de los cuidadores de estos pacientes, que estos niños niños y adultos puedan estar en su casa y cuidados en su casa, disminuir las internaciones, disminuir el estrés familiar y reconocer los cambios de su estado basal. Cuando un papá nos dice está distinto, es porque sabe reconocer el estado basal y el cambio a partir de ese momento. El cambio en el pronóstico de la atrofia espinal se basa en 3 tipos de intervenciones: en el manejo de las secreciones, en el soporte respiratorio y evitar las microaspiraciones de manera precoz. El manejo de las secreciones hay múltiples posibilidades, como la percusión manual, el drenaje postural, pero lo que realmente ha cambiado la historia de la enfermedad es la asistencia de la tos mecánica, a través de el air stacking, que es una técnica que les voy a explicar, o con la compresión manual, con la máquina de la tos o con el chaleco vest. La disminución de las secreciones con fármacos, nosotros en nuestro país no tenemos experiencias, y el posicionamiento acostado para que el diafragma trabaje mejor, esto quiere decir que cuando los niños, cuando están con dificultad respiratoria, mueven el tórax más rápido. En los niños que no tienen atrofia espinal, la postura adecuada en la dificultad respiratoria es ponerlo en 45 grados, ¿no es cierto? Semisentarlo para que el paciente pueda respirar mejor. En los únicos pacientes que no hay que hacer esto es en la atrofia espinal. ¿Por qué? Porque el diafragma es el músculo que más se mueve. Si yo lo siento, hago que entre el abdomen y el tórax disminuyan y enlentezcan y sea ineficiente la movilidad del diafragma. Estos son los únicos pacientes que con dificultad respiratoria hay que acostarlos para que el diafragma se mueva adecuadamente y mejore la respiración. Muchas veces son los papás los que tienen que avisarles a los médicos, porque los chicos llegan a una guardia y los médicos no saben. El chico está con dificultad respiratoria, lo sientan, va el padre y lo acuesta, va el médico, lo sienta. Me acuerdo que una vez me llamó una guardia una enfermera y me dice, no me deja el papá sentar al chico. Bueno, porque el papá estaba entrenado y ustedes tienen que estar entrenados. La asistencia manual de la tos con maniobras de compresión para que... ¿Ustedes saben qué se necesita para toser? A ver, que no sea kinesiólogo. Fuerza. Acá me dicen fuerza. Bueno, pero fuerza sin aire no sirve. Tiene que haber aire dentro de la caja torácica y fuerza para sacarla. Estos chicos les cuesta meter aire y tienen poca fuerza. Entonces, el aire se lo metemos con la bolsa y la fuerza se la damos nosotros desde afuera, con las maniobras de compresión de la tos torácicas y con las maniobras de insuflación
sí, que no me quiero alargar con esto, pero son técnicas de insuflación para meter mucho aire y después le saco con fuerza, con una maniobra de compresión abdominal le saco el aire. Esto estoy reproduciendo la tos que ellos no pueden hacer. Pero bueno, por suerte apareció la máquina de la tos, que es un mecanismo que metiendo aire a presión positiva y a presión negativa me permite sacar el moco de manera mucho más efectiva que con los métodos caseros o manuales. Esta máquina de la tos, ellos la usan todos los días en todos los pacientes con atrofia espinal, 2 veces por día como parte de sus cuidados higiénicos y en el momento de las intercurrencias todas las veces que sean necesarias. Ellos tienen accesibilidad a la máquina de la tos, nosotros estamos tratando de también tenerla, pero sabemos realmente lo costoso que es. Acá hay una pregunta, ¿sí? Doctora, niño con traqueostomía, ¿puede ocupar la máquina de tos? Sí, totalmente, sí, igual. Hay un adaptador, ¿sí? Y se usa igual, sí. Después si quieren alguna pregunta más específica, sí. Bueno, acá preguntan si es solamente para sacar los mocos porque la tos es inefectiva o para mantener la caja torácica expandida. Es una muy buena pregunta. Ellos allá en realidad lo usan precozmente. Esto no hace que se expanda la caja torácica, esto mueve las secreciones. Lo que expande la caja torácica es la ventilación no invasiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo? No, es la máquina que ahora les voy a explicar. El ambú y la máquina de la tos sirve para mover las secreciones, no para expandir y permitir el crecimiento de la caja torácica. Eso lo produce la ventilación no invasiva porque mete más aire y con más presión. Ahora les voy a explicar. Pero ahora estábamos en el manejo de las secreciones. Lo mecánico que era el ambú y la fuerza abdominal o la máquina de la tos que mete aire y la saca. Hace los 2 ciclos de la tos. Hay un nuevo aparato que nosotros no tenemos nada de uso, ellos allá lo están incursionando y están empezando a hacer estudios para poder probar la eficiencia de este chaleco. Este es un chaleco que infla y da pulsos de aire, genera como una vibración que permite movilizar las secreciones, retira el moco de las paredes de la vía respiratoria, reduce la viscosidad de las secreciones e impulsa el moco hacia las vías aéreas superiores o la boca y después con aspirado se saca. Nosotros todavía no lo tenemos, allá ellos están iniciando el uso, pero por el momento la indicación sigue siendo la máquina de la tos. Probablemente en 2 o 3 años la presentaremos diferente. Este es el chaleco, está conectado, la manguera de aire que mete presión y saca está conectada al paciente a través de una boca en el chaleco, y el chico se puede mover, puede estar sentado, puede estar haciendo... Y estos son varios ciclos por día que se hacen a la mañana, a la noche o con las intercurrencias y le sacan la tos, le sacan los mocos. La otra pata del soporte respiratorio, la primera la movilizar las secreciones, la otra parte es la ventilación no invasiva. ¿Qué es esto? Es a través de un aparato ingresar aire con presión positiva a la caja torácica porque ellos no tienen un fuelle que abra la caja para que meta el aire, entonces el aire se mete a través de una máquina. Trato de explicarlo lo más caseramente posible, por ahí no es muy técnico ni científico, pero para que me entienda. Permite que los músculos descansen porque no hace esfuerzo el paciente mientras que está ventilado con la máquina. Y tiene 2 indicaciones. La hipoventilación alveolar, acuérdense que es cuando aumento el dióxido de carbono, aumento el residuo en la sangre porque los músculos no andan adecuadamente, y esto pasa primero en el periodo nocturno de los pacientes o cuando los pacientes tienen apneas obstructivas en el sueño. El soporte ventilatorio se usa a través de una máscara nasal. El paciente, en general, esto se usa en la noche y es más frecuente de usar en los pacientes con atrofia tipo 1 en los primeros meses de vida, ¿sí? Y cuando esta máquina, digamos, el paciente la necesita más de 16 horas, se sabe que no es útil ni es compatible con la calidad de vida adecuada del paciente y hay que pasar a la otra intervención, que es la ventilación invasiva, que es a través de una traqueotomía, ¿sí? Cuando el paciente requiere ventilación no invasiva más de 16 horas. Y la tercer pata del tratamiento respiratorio es evitar las microaspiraciones con el diagnóstico oportuno del trastorno de glutorio, que es muy precoz en los pacientes con atrofia tipo 1, es tardío en los pacientes con atrofia tipo 2 y poco frecuente en los tipo 3. ¿Cómo evitamos el trastorno de glutorio?
alimentándolos por sonda nasogástrica o por un botón de gastrostomía. La sonda nasogástrica en general se usa mucho en los pacientes con atrofia tipo 1, que permite de una manera segura que el paciente sea alimentado con un tubo que le llega hasta la panza. Y el botón de gastrostomía es, en vez de que el cañito vaya por la nariz y de ahí hasta la panza, se hace una pequeña intervención. El botón el tamaño del botón es proporcional a la uña del dedo gordo de la mano del paciente, por lo tanto son botones muy pequeñitos que permiten que el paciente conecte la sonda, esté tapado, no se vea y le permite una alimentación segura. Una pregunta que me hicieron el otro día y no la sabía responder. Me pregunto, cuando se hace el botón gástrico, ¿es posible luego que pueda recuperar la alimentación por boca o ya directamente siempre se va a alimentar por botón gástrico? En realidad, es una buena pregunta. El punto es que cuando uno decide que un paciente se alimente por sonda nasogástrica o por botón, es porque falló los mecanismos deglutorios. Ahora, cuando hable un poquito de la parte nutricional, voy a hablar. En realidad, el botón y la sonda no excluyen que el paciente se alimente por vía oral, por boca, siempre que no tenga un trastorno deglutorio que haga que el contenido de la boca vaya al pulmón. Eso es microaspirarse, ¿de acuerdo? En general, esto es una enfermedad progresiva y evolutiva. Si el paciente perdió su deglución, es poco probable que la recupere. De ahí la respuesta a la pregunta. Los cuidados nutricionales. Estos pacientes, debido a sus problemas respiratorios y musculares, tienen muchos problemas nutricionales. Y sabemos que tanto la desnutrición como la obesidad atentan contra la buena evolución de los pacientes. Los objetivos de los cuidados nutricionales, acá habló la doctora Davis y una licenciada en alimentación, Yala, donde realmente traté de hacer una mix de todas las recomendaciones que dieron. Y ellas plantearon cuidados nutricionales muy específicos con estos pacientes. Hay que lograr que los chicos crezcan adecuadamente. Hay que facilitar las funciones motoras y respiratorias, porque el paciente desnutrido u obeso se ve afectada en sus funciones motoras. Hay que asistirlos en las intercurrencias. Los pacientes cuando están con intercurrencias tienen más gasto calórico y requieren un cuidado nutricional diferente, o por lo menos con algunas consideraciones. Y por otro lado, generar que la alimentación sea una experiencia placentera y de intercambio social. El tema de tener una sonda o tener un botón gástrico no tiene que excluir que la alimentación sigue siendo socialmente muy importante para el paciente y para las familias. ¿Qué es intercurrencia? Intercurrencias son las infecciones respiratorias. Digamos, es todo aquello que corta el proceso natural, aquello que como que choca el proceso natural. Son cada uno de los episodios respiratorios que tiene un paciente. Eso es una intercurrencia. Perdón, usé un término médico por ahí y no me di cuenta. Bueno, ¿cómo logramos que un niño, porque el niño debe crecer con atrofia o sin atrofia, es un niño que crece, esto no están excluidos, y esto quiere decir que tenga un crecimiento dentro de los carriles de crecimiento normales para la edad y mantener un peso menor del percentilo 50. Les aclaro un poquito, ¿qué son los percentilos? Vamos a ser muy esquemáticos. Nosotros sabemos que los niños crecen para su edad a un peso determinado. Si yo tomo un niño con X fecha y tomo 100 niños que tienen la misma fecha de nacimiento, digamos la misma edad, yo puedo tener un niño flaco en el número 1 y un niño sano, digamos con peso alto, en el número 100. Yo tengo 100 posibilidades de salud y están marcadas en esta tabla. Yo tengo el más flaco sano y el más gordito sano. Si me paso del 100, tengo un sobrepeso y obesidad, y si me caigo del 1, digamos que si pesa menos que el 1, está desnutrido. Yo tengo 100 posibilidades. Eso se llaman los percentilos. Es un lugar en una tabla de 100. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que tratar que estos niños crezcan en su carril, siempre en su carril, en alguno, pero por debajo del percentilo 50, porque como sabemos que tienen menos masa muscular, si yo los pongo a pesarse en un carril de 75, seguramente que este chico va a tener más grasa que músculo, y esto no le sirve. Estará más gordito visualmente, pero en realidad tiene un músculo que tiene que trabajar contra más grasa, y esto no es negocio. Entonces sabemos que estos chicos tienen que crecer de la curva de los niños normales del 50 para abajo.
tratando de no caerse de esto, porque si no me voy a ir al desnutrido, y siempre siguiendo su propia curva. Si yo intento ponerlos a todos los niños con atrofia espinal dentro de estas curvas, probablemente esté cometiendo errores. Entonces tengo que tener estas consideraciones. ¿Alguno no entendió lo que es un percentilo? Digamos, es esta escalera de 100. Volvamos a que es un crecimiento. Entonces tienen que mantener un crecimiento en un percentilo menor al 50, tienen que tener un aporte calórico adecuado. No, digo, ¿tiene alguna relación con el tema de altura kilo, eso? Ahora va. Ah, bueno. ¿Me venís siguiendo? Sí, tiene. Ahora va. No puedo todo rápido. Tenemos que mantener un aporte calórico adecuado. En general se dice que de 7 a 11 calorías por kilo de peso. Es menor que lo de la población en general, porque ustedes saben que los que tenemos músculos sanos, el músculo gasta más calorías que la grasa. Estos niños y estos pacientes tienen menos músculo, por lo tanto queman menos calorías, necesitan menos calorías. Porque si yo le doy las mismas calorías, lo voy a poner gordo, lo voy a poner con más masa grasa. Entonces voy a tener un músculo que tiene que mover más grasa que no le sirve para nada. Tiene que tener un aporte de proteico adecuada, porque si no le doy las calorías adecuadas, el músculo sufre, y el porcentaje de grasas es menor del 30, es hasta el 30% como cualquier otro paciente. Teniendo muy en claro que aunque yo vea a un niño menor de 2 años que tenga ya sobrepeso, no lo puedo restringir en grasas. Los lácteos tienen que ser enteros, porque esa grasa que se saca en el descremado de los lácteos es imprescindible para el desarrollo del cerebro. Esto pasa para pacientes con atrofia espinal o para cualquier paciente pediátrico. Los hidratos de carbono deben ser el 50% del aporte calórico y tienen que tener un aporte adecuado de calcio y de vitamina D para facilitar la masa ósea saludable. Estos chicos, por estar sentados y por tener menos fuerza muscular, los huesos se ponen débiles, pierden calcio, por lo tanto el aporte por vía oral debe ser importante. Sí. Sí. ¿Qué se entiende por aporte adecuado de vitamina C y D? Vitamina D, bueno, hay unas tablas que dicen un adolescente necesita 1 litro de leche por día o 1000 miligramos de calcio. De ahí para abajo es entre 500 miligramos y 1000 miligramos de calcio es el aporte adecuado. 1 litro de leche tiene 1000 miligramos de calcio. Por lo tanto, un niño debe tener un aporte de 500 mililitros de leche a 1 litro de leche por día. Si no lo puede tomar porque no lo tolera y demás, están los yogures con calcio plus, ¿sí? Que son los únicos que realmente está probado que un pote chiquito tiene 500 miligramos de calcio. Y el aporte adecuado de vitamina D es una gota, digamos, de las vitaminas D que se aportan habitualmente de las que están en el mercado. Esta vitamina D, todos los chicos no tienen que tener suplemento de calcio, tienen que tomar el calcio de la dieta, que es el que mejor se absorbe y el que menos efectos adversos tiene y que no daña el riñón. No se puede dar pastillas de calcio indiscriminadamente, esto hay que hablarlo con el médico. Sí tienen que tener aporte adecuado de calcio por los lácteos, y la vitamina D se da porque ayuda a que ese calcio que el paciente tome se absorba y vaya al hueso. ¿Hay otra pregunta? De vuelta. Entonces, descremado no, solamente los de calcio y glúteos. Vamos de vuelta. Menores de 2 años, lácteos enteros. Mayores de 2 años, lácteos descremados. Y el aporte de calcio, la leche entera o la leche descremada aporta 1000 miligramos, 1 litro. Si el paciente no puede tomar 1 litro de leche, se toma un yogur chiquitito de los de Calcio Plus, que equivale a medio litro de leche. ¿Está claro? Otra pregunta. ¿Ese aporte de calcio en la dieta es significativo e importante en relación con la inmovilidad y la gestación? No hay una relación directa, no hay una recomendación que a más inmovilidad, mayor aporte. Se trata de que el aporte que sabemos que es difícil que lo tengan los pacientes, lo tengan, independientemente del tipo de movilidad. A ver, por orden acá. Sí. Espera un poquito, ¿sabes que tengo una luz? Esa me parece que me da y me ciega el auditorio. Si me la podés, dale, decime. Calcio en adultos, en este caso de más que adolescentes, ¿no? Sí. ¿Es igual la misma medida? Es la misma medida, pero la verdad que soy pediatra y no te puedo decir más allá.
Es la misma medida, porque la recomendación pediátrica es que de adolescentes puberales, digamos de 12 a 14 en adelante, es un litro de leche o 1000 miligramos de calcio. Había otra más. Sí. Digamos, el uso recuerdo, veo que siempre hablas de lácteos Sí. como aportante de calcio, ¿sí? ¿Por algo cultural o porque digamos, encuentro un nexo entre generalmente muchos derivados de animales vivos o mamíferos que puede haber una interacción? Estamos hablando de una enfermedad que tiene muchas dificultades respiratorias. Sí. Muchos de los lácteos pueden llegar a producir algún tipo de inflamación de las mucosas. Entonces digo, ¿por qué? Digamos, ¿es simplemente porque es algo cultural el uso de los lácteos o simplemente porque no estamos hablando del tema nutricional propiamente dicho? No, cuando vos decís que los lácteos pueden afectar las mucosas, no sé a qué te referís. Hay ciertas proteínas y enzimas que se permiten en la extracción de leche o que se usan, que aumentan o inflaman la mucosidad de los chicos que tienen dificultades respiratorias. Entonces por ahí hay otras alternativas que no son la leche muchas veces. No leí, realmente desconozco qué proteínas pueden estar aumentando la inflamación, digamos, esto lo desconozco, no lo he leído nunca. Nosotros recomendamos los lácteos porque son los alimentos que tienen más concentración de calcio por volumen, porque si yo no tengo la equivalencia, pero por ahí necesitas 3 kilos de pescado para tener 1 litro de leche en la misma cantidad de calcio, ¿me entendés? Sí, igual, digamos, eso tiene que ver, no solo el consumo de calcio, tiene que ver que vaya donde uno quiere. No, por En este supuesto. caso específico es, por más que toman 1 litro de leche, si no hay el impacto necesario para producir que ese hueso se calcifique, no tiene mucho sentido de que ese consumo sea de una cierta medida. Por eso te estoy diciendo que es el calcio con la vitamina D, que la vitamina D hace que la disponibilidad de ese calcio que el paciente ingiere llega donde tiene que llegar porque se absorba de manera adecuada. El metabolismo del calcio es un metabolismo muy complejo y nada te garantiza que un paciente que tome 1 litro de leche o que coma una pastilla de calcio, ese calcio vaya al hueso. De eso estamos de acuerdo. Hay muchos factores que intervienen para que ese calcio que llega, que uno toma, vaya al hueso y sea eficiente. Uno de ellos es el aporte y después la actividad sobre el hueso. Porque también, como algo más, generalmente se habla constantemente del calcio en este aporte al hueso, pero altos niveles de calcio para cualquiera de estos chicos también, si se monitorea o dentro del protocolo de Garrahan se monitorea esto, porque altos niveles de calcio en sangre te pueden producir dificultades musculares, porque la interacción, digamos, o el disparo de esta dificultad de la motoneurona tiene que ver con el calcio remanente que hay dentro de la conexión nerviosa. Entonces, ¿es simplemente informativo o dentro del protocolo de Garrahan o dentro de este protocolo, a medida que se le da calcio a estos chicos, se los monitorea a través del tiempo? Es una buena pregunta porque el calcio que uno toma por la leche está protegido de los mecanismos tóxicos, digamos. Es difícil que uno se intoxique con calcio por ingesta oral, pero sí puede producirse efectos adversos con el calcio que se recibe a través de fármacos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese calcio puede no absorberse a través del intestino y se elimina todo por riñón y el efecto es calcificaciones renales. En general, el músculo tiene mecanismos de protección que aún con exceso de calcio exógeno, ¿sí? Se previene, el músculo está protegido y no se produce como un cortocircuito. Es cierto que algunas intoxicaciones con calcio producen trastornos musculares, pero no es el caso de un aporte exógeno de este que estamos hablando. Igual es un tema complejo que no está definido en el mundo qué es lo mejor, sino que esto es la recomendación, que está en el consenso que ellos usan y que nosotros también usamos. Nosotros los pacientes que están recibiendo aporte con fármacos, ¿sí?, de calcio, nosotros monitoreamos cómo se pierde ese calcio en la orina para evitar la complicación en el riñón. ¿Sigo? Bueno, ¿qué cuidados nutricionales tenemos que tener en cuenta según el subtipo de la enfermedad? En los pacientes con atrofia tipo 1 sabemos que los trastornos de glutorio son precoces y la manera de manifestar estos trastornos son tos con la alimentación, tardan mucho tiempo en tomar la mamadera o el pecho, se cansan cuando comen o se infectan con infecciones respiratorias frecuentes. Pierden peso, están constipados, estos chicos tienen retraso en el vaciamiento gástrico, por lo tanto hace que coman menos y se alimenten peor, tienen reflujo y tienen poca tolerancia al ayuno. Quiere decir que estos pacientes
se producen algunas sustancias tóxicas, por decirlas de alguna manera fácil, cuando los pacientes están con mucho tiempo de ayuno. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en ellos? Tratar de mantener la curva de crecimiento progresiva, digamos, que vaya por su carril, por debajo del percentilo 50, permitir la vía oral la mayor cantidad de tiempo posible, colocación precoz de sonda nasogástrica o botón de gastrostomía para evitar la complicación y el daño que produce la microaspiración, quiere decir que la leche y la alimentación en el pulmón produce mucho daño pulmonar y a estos pacientes no les podemos agregar daño pulmonar, por lo tanto este mecanismo, digamos, de protección del pulmón a través de la sonda es para mejorar su calidad de vida. En algunos pacientes se plantea la cirugía antirreflujo, quiere decir que la leche que llega al estómago refluye hacia la vía aérea superior y entra en el pulmón. Entonces muchos pacientes chiquitos con atrofia tipo 1 se les pone un botón de gastrotomía y en ese mismo procedimiento se hace la cirugía para evitar el reflujo. Hay que evitar ayunos mayores a 3 horas durante el día y no mayores a las 6 horas durante la noche, porque las sustancias tóxicas que se producen con el ayuno empeoran la fuerza muscular. Y tratamiento de la constipación. En los pacientes con atrofia tipo 2 o 3, en general estos pacientes no se desnutren, sino que se ponen obesos. Evitar el sobrepeso y la obesidad. En los estadios avanzados es lo mismo, prevenir la microaspiración y la enfermedad pulmonar. ¿Cómo lo hacemos? Logrando una alimentación placentera. Y a veces la alimentación placentera es la alimentación saludable que uno tiene que enseñarle a estos pacientes desde el principio. Permitir el crecimiento adecuado sin exceso, que no se me pasen de la línea del 50 para arriba. Trabajar con las familias en la planificación de las comidas. Ellos en realidad en Estados Unidos tienen un tema de sobrepeso y de obesidad mucho más grave que el nuestro, pero nosotros vamos camino a, por lo tanto, ellos han trabajado muchos talleres simultáneos de alimentación saludable con las familias. Disminuir la densidad calórica de las comidas, quiere decir que por bocado que el paciente coma sea nutricionalmente bueno y tenga menos cantidad de calorías. Aumentar la actividad física para aumentar la masa muscular. Recuerden que la masa muscular consume más calorías. Y evitar ayunos mayores a las 8 horas. ¿Cómo se maneja la constipación? Sí. Sí, usted está hablando mucho de lo que es la microaspiración. ¿Qué diferencia hay entre la microaspiración y la broncoaspiración? En realidad nada. La diferencia de la microaspiración es una diferencia de tamaño de lo que se aspira. La progresiva. No, la microaspiración, por ahí el paciente no tiene ningún síntoma y esta leche que sube o cuando está tragando, pequeñas partículas microscópicas de leche van pasando al pulmón. La broncoaspiración en general es un paciente que con una debilidad muscular severa tiene un vómito y todo ese contenido es el que pasa al pulmón. Digamos que se aspira todo el bronquio. La microaspiración en muchos casos es silente, no da síntomas, y si uno no la busca y no la pesquisa a tiempo, a lo mejor la pesquisa con una neumonía completa. Por eso uno está como siempre preguntando cuánto tarda en comer, tose cuando come. Uno ve que el chico, la familia refiere que nada de todo esto pasa, pero todos los meses está todo el tiempo con moco, todos los meses tiene una infección pulmonar, entonces bueno, uno ahí es donde empieza a pensar si ya no está comprometida la deglución adecuadamente y el paciente se esté aspirando. A veces nosotros tenemos el rol como de los malos de la película porque decimos, bueno, ahora hay que alimentar o soportar la alimentación a través de la sonda nasogástrica y en realidad nosotros siempre lo planteamos como un aliado de cuidado del pulmón. Bueno, la constipación en estos pacientes. Ustedes saben que en estos chicos el intestino es lento, se mueve lentamente, consecuencia de su enfermedad, pero también el hecho de estar quietos, parados y que la prensa abdominal no ejerza presión sobre el intestino hace que esto sea más lento. Entonces, la constipación es parte de la enfermedad, dificulta a veces la movilidad del diafragma porque el chico está distendido, con lo cual atenta contra el pulmón y uno tiene que manejarlo desde el principio. Con una dieta en alto contenido en fibras, aumentar la actividad física del modo que sea, hacer un aporte adecuado de agua y de líquidos, que los chicos en general no quieren tomar líquidos, además como uno como en la alimentación saludable le saca los jugos y las gaseosas, entonces quedamos que no queda nada, hay que dar agua desde el principio. Lograr un hábito evacuatorio diario, no esperar que el chico al 6º día que no movió el intestino, recién ahí me acuerdo, el niño debe ir todos los días
al baño para generar lo que se llama y reinstituir el reflejo gastrocólico. Es esto que cuando comían los bebitos, comen y hacen caca, bueno, el chico esto lo pierde, ¿sí? Entonces como no tienen la sensación porque son constipados, no se sientan en el inodoro y esto aumenta el círculo vicioso de la constipación. Sí. Disculpe, doctora, ¿es normal que sea una vez en el día? Sí, se habla de constipación cuando el paciente tiene un hábito defecatorio menor a 3 veces por semana. Bueno, no, porque el mío tiene 15 años, pero una vez al día. Eso está perfectísimo, hasta 3 veces por semana se lo considera normal, porque hay se estandarizó, porque si no las variabilidades son tantas como seres humanos haya. Pero bueno, uno dice que si un paciente tiene movilidad intestinal menos a 3 veces por semana, ese es el constipado. Bueno, y el uso de laxantes siempre con indicación médica y según las circunstancias. Bueno, los cuidados ortopédicos. Acá hay mucho para hablar, hay muchos kinesiólogos que están escuchando, por lo tanto voy a ser como muy discreta porque yo soy pediatra. Pero bueno, hubo muchas charlas respecto a los cuidados ortopédicos porque hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas morbilidades y enfermedades que se pueden mejorar o prevenir. Por lo tanto, los objetivos del cuidado ortopédico en estos pacientes es maximizar su función motora fina, la gruesa, la deglución, la oralidad y el lenguaje. Maximizar el confort y la calidad de vida, mantener la mayor flexibilidad posible y hacer un cuidado adecuado de la columna y de toda la masa ósea. Todos los tratamientos de rehabilitación requieren de tratamiento de un equipo, del paciente con su familia, el neurólogo, el ortopedista, el fisiatra y el kinesiólogo. Entre todos estos integrantes del equipo deben planificar cuáles son las medidas que requiere ese paciente según su momento evolutivo y según sus posibilidades. Si bien estos pacientes lo mejor es que sean tratados en un equipo interdisciplinario, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación tiene que estar armado con estos componentes del equipo. ¿Cómo hacemos para maximizar las funciones? Quiere decir que el paciente lo que pueda hacer porque su enfermedad, por su naturaleza, lo haga de la mayor y de la mejor manera posible y la mayor cantidad de tiempo posible. Hay que iniciar precozmente las intervenciones apropiadas según el momento evolutivo del paciente. Yo no le puedo pedir a un paciente de 1 año con atrofia espinal que camine si los pacientes de 1 año habitualmente están recién iniciando a caminar. Por lo tanto, las indicaciones ortopédicas y funcionales tienen que ser acordes a la etapa evolutiva. Prover el desarrollo cognitivo a pesar de las dificultades motoras. ¿Qué quiere decir? Incentivarlo, porque a lo mejor algunos hábitos motores no los hacen por su enfermedad, pero por su edad los deberían hacer. Y uno tiene que ir apostando siempre al estadio mayor, siempre un escalón más. Evaluación periódica de las funciones para ver si mejoran, si se estancan, porque esto es absolutamente dinámico. Indicar los tratamientos de rehabilitación, ortesis y equipamientos en el momento adecuado y trabajar en equipo. Mejorar la funcionalidad de la casa y de la escuela. Programar un trabajo domiciliario. Esto es un trabajo que se hace en el centro de rehabilitación, en el gimnasio, pero todos los días en la casa, como lavarse los dientes. Estos niños tienen una tarea extra respecto a su manejo ortopédico. El uso de los asientos especiales en los autos, en el baño y en el cochecito para evitar posturas defectuosas, enseñar a las familias sobre las posturas adecuadas e incentivar la transferencia. La transferencia es que un paciente que está en una silla de ruedas pueda movilizarse solo de la silla de ruedas al inodoro, a la cama, al baño. Esto es la transferencia, salir y entrar de la silla de ruedas solo. En los pacientes con AME tipo 1, no lo puse acá porque está unida en la charla de terapia ocupacional que tiene objetivos como muy concretos, ¿sí? Debido a que son pacientes con excesiva debilidad muscular, son muy pequeños y tienen objetivos un poco diferentes al resto de los pacientes. En los pacientes con atrofia tipo 2, ¿qué tenemos que lograr? Que se sienten adecuadamente, porque las posiciones viciosas generan más daño. Movilidad lo más independientemente posible, que puedan hacer todo lo que pueden con su máxima capacidad y el mayor tiempo posible. Pararse por lo menos 2 horas por día, y esto es parte del tratamiento contra la osteoporosis y contra la debilidad de los huesos. Manejar las contracturas en maneras adecuadas e intensivas. Y cirugías que son hitos como muy excepcionales y muy a evaluar por todo el equipo de rehabilitación, de las cirugías para mejorar las funciones de los miembros inferiores y de la columna.
En los pacientes con atrofia tipo 3 debemos lograr una deambulación segura. Digamos, segura quiere decir que el paciente no se caiga y se lastime en mayor cantidad de tiempo posible, que haga transferencias autónomas, las transiciones al auto, a levantarse y a las escaleras con la mayor autonomía posible, el uso de scooters o sillas para trayectos largos que evita la fatiga muscular, evitar las contracturas, el programa de ejercicios diarios y el cuidado de la columna. La terapia ocupacional es parte de los tratamientos de rehabilitación que le permite al paciente maximizar las funciones motoras finas y las habilidades adaptativas, quiere decir que son las funciones de la vida cotidiana. Porque nosotros lo que queremos como grupo de trabajo, y esto allá se habló muchísimo, es lograr la autonomía. Y la autonomía los pacientes lo logran cuanto mayor cantidad de cosas solos hacen. Pese a que los papás están siempre como muy atrás, nosotros decimos, bueno, córranse un poquito para que el paciente haga un poquitito más solo. Lograr equipos adaptados, brindar asistencia técnica para que el paciente pueda lograr las cosas que con sus músculos no puede hacer y lograr una integración adecuada en la escuela. Les cuento que de cada uno de estos objetivos había charlas independientes, por lo tanto acá es un comprimido lo que les puedo contar. En los pacientes con atrofia tipo 1 tenemos que maximizar lo más que se pueda la función de las manos, que es la función que estos pacientes durante más tiempo tienen. Búsqueda de juguetes adaptados y lograr una alimentación placentera. Sabemos que estos pacientes, digamos desde etapas precoces, son alimentados con sonda nasogástrica, pero tratamos que igualmente el evento de la alimentación siga siendo placentero. Y los objetivos de la terapia ocupacional en los pacientes con tipo 2 o 3 es habilidad para vestirse, alimentarse y para la higiene personal, para escribir, para que tengan juegos adecuados, para maximizar la autonomía y la independencia y mejorar los modos de comunicación oral y escrita. Bueno, les traigo esto que en realidad es como un chiche que me pareció maravilloso, pero realmente estamos por ahora un poco lejos. Este es un sistema de comunicación visual, quiere decir, tenía un video pero no lo supe pasar, así que esto es una cámara, esto es un dispositivo, ¿sí?, que tiene una tablet o puede ser una computadora, en donde aquí, ¿sí?, esta cámara le toma la foto a la retina del paciente, con lo cual identifica la retina del paciente, ¿sí?, entonces donde el paciente mire, ¿sí?, eso es lo que se activa. En este caso, esta bebé jugaba con un dispositivo que eran todos los sonidos de los animales, ¿sí?, entonces ella con sus ojos le pasaban, salía el sonido de la rana y salía la rana del elefante, ella marcaba el que era. Con lo cual es un sistema de dispositivo de aprendizaje y de intercomunicación con el medio ambiente muy importante. Y había otros en donde, para los chicos más grandes, acá estaba escribiendo hello, el chico miraba cada una de las letras, porque primero se tiene que identificar en el decodificador de su retina, y con esto el paciente podía escribir y hablar adecuadamente. Ustedes saben que en estadios avanzados de la enfermedad, a veces el hablar suele generar mucha fatiga, por lo tanto, esto es un dispositivo que los pacientes pueden tener accesorios para evitar la fatiga para la comunicación. En nuestro país,